Bajo la lluvia persistente de una ciudad olvidada por el sol, una niña de apenas 10 años caminaba descalza entre charcos y adoquines agrietados. Su nombre era Alma, y aunque su cuerpo era pequeño, su corazón albergaba una compasión inmensa, como si el universo la hubiera elegido para algo más grande que su propia existencia. Esa tarde, tras huir de las burlas de sus compañeros en la escuela por llevar ropa remendada, tomó un desvío desconocido que la condujo a un callejón donde ni siquiera el aire se atrevía a entrar. Allí, entre sombras y latas oxidadas, Alma escuchó un gemido. Se acercó con cautela. Tras un contenedor derrumbado, encontró una jaula hecha de rejas viejas y cadenas rotas, cubierta por una lona manchada de barro. Dentro, acurrucado como un animal vencido, estaba un hombre cubierto de mugre, sucio hasta el alma, con el cabello largo, enredado y barba que colgaba como hilos de tristeza. Tenía los ojos cerrados y el cuerpo cubierto de cicatrices. Pero algo en él, quizás su respiración serena, su postura sin miedo, decía que no era un mendigo cualquiera. ¿Está vivo?, susurró Alma, apartando la lona con manos temblorosas. El hombre abrió un ojo. Era de un dorado intenso, como el fuego encerrado en una gema. No dijo nada, solo la miró. Y en ese instante, Alma sintió como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Quién te hizo esto? ¿Por qué estás enjaulado? El hombre tragó saliva con dificultad. Su voz era grave, rasposa, casi etérea. Porque temen lo que no comprenden, y porque olvidaron lo que fui. Alma no entendió. Pero no importaba. Se quitó su bufanda deshilachada y se la tendió a través de las rejas. No dejaré que mueras aquí. Durante 2 días, Alma volvió en secreto, llevándole agua, pan duro robado de la cocina del orfanato, y una manta que escondió debajo de su camiseta. No sabía por qué lo hacía, solo sabía que debía hacerlo. Él jamás se quejó, solo la miraba en silencio, como si la estuviera evaluando. Pero algo en su mirada cambiaba cada vez que la veía. Una especie de luz que crecía en las sombras de su alma. Al tercer día, la jaula estaba vacía. ¿Se lo llevaron?, gritó Alma, con el corazón latiendo como un tambor. No, niña. Él se fue, murmuró una anciana que barría la acera cercana. Ese loco llevaba ahí años. Dicen que hablaba solo, que murmuraba nombres antiguos en lenguas que nadie entendía. Pero hoy, cuando pasó la tormenta, la jaula se abrió sola. Nadie vio cómo. Nadie se atrevió a preguntar. Esa noche, Alma no pudo dormir. Una extraña energía vibraba en el aire. Y entonces, a la medianoche, cuando la luna se reflejaba en los cristales rotos de su ventana, una sombra se deslizó en su habitación. No tengas miedo, dijo una voz grave. Estoy aquí por ti. Alma se sentó en su cama, sorprendida. El hombre estaba limpio, aunque su vestimenta parecía hecha de fragmentos de armadura antigua y pieles oscuras. Una espada colgaba de su espalda, y su presencia llenaba la habitación como una tormenta contenida. Pero su mirada seguía siendo la misma. ¿Quién eres?, preguntó ella, con una mezcla de miedo y fascinación. Fui conocido como Ateón, el señor de los vientos de guerra. Antiguamente, los imperios me invocaban para la batalla. Destruí ciudades. Protegí reinos. Pero fui traicionado y encadenado por los mismos que me veneraban. Hasta que tú, una niña sin poder, sin espada ni escudo, me liberaste con solo pan y compasión. Alma no entendía del todo, pero su alma sí lo hacía. Ateón se arrodilló ante ella, y colocó una rodilla en el suelo como si estuviera frente a una reina. Desde ahora y hasta el final de los tiempos, seré tu escudo. Nadie tocará tu alma sin enfrentar mi furia. Pero, soy solo una niña. Precisamente por eso. Porque los inocentes son la última luz de este mundo podrido. A partir de ese día, cosas extrañas comenzaron a suceder. El matón del orfanato que empujaba a Alma en los pasillos resbaló misteriosamente con una cuerda invisible y acabó en la enfermería. La directora que la castigaba injustamente se encontró con documentos antiguos revelando fondos robados. Cada noche, una silueta con ojos de fuego vigilaba el tejado. Y Alma, aunque seguía siendo una niña sola en un mundo frío, comenzó a caminar con la confianza de quien sabe que alguien poderoso vela por ella. Un día, mientras caminaban por un mercado abandonado, Ateón le enseñó a Alma a leer las runas del cielo, los vientos y las sombras.
Porque según él, había más amenazas acechando, fuerzas antiguas que habían despertado al sentir su retorno. Tu destino, Alma, no es solo vivir. Es recordar al mundo lo que significa la verdadera bondad. Y justo entonces, algo se estremeció en el horizonte. Un eco profundo, como el rugido de un trueno que no provenía del cielo, sino de las entrañas de la tierra. Las aves huyeron de los árboles antes de que el temblor alcanzara sus raíces. Ateón se detuvo en seco, con los ojos cerrados, como si pudiera leer la vibración del suelo con la sola presencia de su alma. No debería haber despertado tan pronto, murmuró, casi para sí mismo. Alma lo miró con inquietud. ¿Qué pasa? ¿Es algo malo? Ateón entreabrió los ojos, dorados como llamas antiguas. Uno de ellos lo ha sentido, un guardián de las profundidades. Si ha despertado, vendrá por ti. ¿Por mí? ¿Pero por qué? Yo no hice nada. Justamente por eso, Alma. Eres una chispa de lo que este mundo olvidó, compasión sin condiciones. Eres el desequilibrio para su oscuridad. No soportan que existas. Eres un faro en una tierra que ellos quieren cubrir de sombras. Alma no sabía cómo responder. ¿Qué podía hacer una niña de 10 años frente a criaturas que habitaban mitos y pesadillas? Pero cuando miró a Ateón, su miedo se transformó. No desapareció, pero se templó. Como el acero en el fuego. Los días siguientes fueron extraños. Ateón la entrenó, no como a una guerrera, sino como a una guardiana de lo invisible. Le enseñó a reconocer las presencias que no pueden verse con los ojos, los ecos en los charcos, los reflejos que no se movían con ella, los susurros que cruzaban los árboles sin viento. Alma descubrió que el mundo estaba más vivo, y más lleno de secretos, de lo que jamás había imaginado. Una noche, mientras caminaban por el borde de una fábrica abandonada, Alma sintió una presión en el pecho. Era como si algo enorme la observara desde las sombras, algo que no tenía forma definida, pero sí intención. Ateón la protegió con el brazo, retrocediendo lentamente. Desde las tinieblas, una figura surgió. No caminaba, flotaba, arrastrando una túnica hecha de hilos que parecían humo. No tenía rostro, solo una máscara antigua con símbolos girando como engranajes oscuros. Ah, el dios dormido ha roto su jaula, dijo con una voz que resonaba dentro de la cabeza de Alma, no en sus oídos. Y se encariñó con una niña. Atrás, Algarak. Rugió Ateón, sacando su espada. La hoja vibraba con un canto de guerra ancestral, tan antiguo que el aire tembló a su alrededor. No tienes poder sobre ella. ¿Poder? Rió la criatura. No quiero dañarla. Solo quiero recordarle su origen. Mientes. Pero Alma, sin saber por qué, avanzó un paso. Algo en ella sentía curiosidad, una fuerza que le decía que debía escuchar. ¿Qué quieres decir con su origen? Preguntó con voz temblorosa. La criatura se inclinó, su máscara brillando con un resplandor púrpura. Tú no eres una simple niña, Alma. Fuiste marcada al nacer. Tejen tus pasos con hilos que ni siquiera los dioses conocen por completo. Donde caminas, los antiguos despiertan, los sellos tiemblan, y el equilibrio se rompe. Cállate. Gritó Ateón, lanzando una estocada que desintegró parte del humo que rodeaba a Algarak. La criatura retrocedió y se desvaneció entre la niebla, pero sus últimas palabras quedaron flotando en el aire como veneno. Volveré cuando ella recuerde quién es, o qué fue. El silencio volvió con un peso insoportable. Ateón respiró hondo, ocultando el temblor en sus dedos. Alma lo miró fijamente. ¿Qué quiso decir? ¿Qué soy yo? Ateón no respondió de inmediato. Caminó hacia una piedra plana, se sentó con la espada sobre las piernas y bajó la cabeza. Yo también quiero saberlo. Hay cosas que escapan incluso a los dioses. Pero una cosa es segura, tú no eres común. No es coincidencia que me encontraras. No es casualidad que puedas ver lo que otros no ven. Estás conectada con algo más, algo que ni siquiera yo alcanzo a entender del todo. Esa noche, Alma no durmió. Sentada en la azotea del orfanato, observaba las estrellas, sintiendo que cada una le hablaba en un idioma olvidado. Ateón se sentó a su lado en silencio, como siempre hacía cuando no había respuestas, solo preguntas.
¿Y si soy algo malo? Preguntó Alma, sin mirarlo. Entonces, seré el muro que detenga lo malo dentro de ti. Respondió él con firmeza. Pero no lo eres. Lo sé. Lo he visto en tus actos. La ciudad comenzó a cambiar desde entonces. Algunos la notaban, las calles se volvían más frías, los relojes fallaban, los espejos reflejaban cosas que no estaban allí. Otros solo sentían una incomodidad persistente, como si algo muy antiguo estuviera a punto de regresar. Una noche, mientras Alma y Ateón cruzaban un puente sobre el río seco, un grupo de figuras los esperaban al otro lado. No eran humanos. Parecían hechos de ceniza y huesos, envueltos en armaduras corroídas y ojos como carbones encendidos. La sangre de la semilla ha sido localizada, dijeron al unísono. Debe ser traída ante el trono de raíz. Retrocedan. Gritó Ateón, levantando su espada. Pero la espada, por primera vez, titubeó. Vibraba con una nota distinta, no de furia, sino de duda. Alma sintió que una parte de ella los conocía. Como si en otra vida, en otra forma, hubiera caminado con ellos. ¿Qué es el trono de raíz? Preguntó, con el corazón latiendo como un tambor antiguo. Uno de los guerreros se adelantó. Su casco tenía un símbolo idéntico al que Alma había comenzado a dibujar inconscientemente en los márgenes de sus cuadernos escolares. El lugar donde fuiste sembrada, hija del olvido. El origen de la guerra. El final del ciclo. Ella no va a ninguna parte con ustedes. Bramó Ateón, abalanzándose contra ellos como una tormenta de acero. El combate fue brutal. Cada golpe de Ateón destruía el suelo bajo sus enemigos, pero cada vez que uno caía, otro surgía del polvo, como si la misma tierra los estuviera pariendo. Alma no huyó. Algo dentro de ella, una energía antigua que aún no entendía, comenzó a despertarse. Sus ojos ardieron por un instante con un resplandor ámbar, y sin saber cómo, alzó la mano. Los guerreros se detuvieron. El silencio fue absoluto. Y entonces, una voz surgió de su propia boca, pero no era suya. No es tiempo aún. Aún no estoy completa. Los guerreros, uno por uno, se arrodillaron, y luego se disolvieron en ceniza que el viento se llevó. Ateón, jadeando y sangrando, la miró con asombro. ¿Qué fue eso? Alma no supo responder. Solo cayó de rodillas, temblando. Pero en su mente, una palabra latía, como un tambor lejano. Una palabra que no entendía, y sin embargo la describía, Mieltar. La palabra palpitaba en su pecho, como si fuera una semilla enterrada que al fin comenzaba a germinar. Alma no sabía lo que significaba, pero al pronunciarla en su mente, las estrellas parecían vibrar, y las raíces invisibles bajo sus pies se tensaban como si reconocieran su existencia. Ateón se arrodilló junto a ella, sin aliento, con el rostro lleno de barro y sangre, pero sus ojos no mostraban dolor, solo asombro. Esa palabra, susurró. Solo los primeros sabios la pronunciaban. Es el nombre de los que nacieron del vacío antes de los dioses. Antes del tiempo. Alma lo miró, sin comprender. Entonces, ¿yo no soy humana? Él negó con lentitud. Eres más que humana. Eres el nexo entre lo olvidado y lo que aún no ha sido. Tu carne es de este mundo, pero tu esencia viene de otro canto. Las palabras eran bellas, pero demasiado grandes para su alma de niña. Y aún así, en su corazón, lo sentía cierto. Era como si cada palabra dicha por Ateón desatara un recuerdo que no era suyo, pero que la habitaba. Sombras de un árbol enorme, cuyas raíces no estaban en la tierra, sino en la memoria del universo. Un árbol que latía al ritmo de los antiguos. Un trono vivo, que la esperaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Porque alguien tiene que traer el equilibrio cuando los hilos del destino se pudren. Y a veces, el universo elige a los más puros. Los que no buscan poder, pero caminan con verdad. Tú no pediste esto, Alma, pero lo despertaste. Durante los días siguientes, la ciudad pareció detenerse. El viento soplaba en direcciones contrarias, las campanas sonaban solas en iglesias vacías, y los relojes giraban al revés por momentos. Los adultos murmuraban que algo se avecinaba, que era mejor no salir de noche. Nadie sabía exactamente por qué,
pero el miedo se arrastraba por las esquinas como una niebla sin forma. Ateón y Alma se refugiaron en una vieja biblioteca subterránea, oculta bajo un teatro derrumbado. Allí, entre libros que solo respondían si eran acariciados con respeto, comenzaron a buscar respuestas. Algunos tomos susurraban al abrirse. Otros brillaban con símbolos que solo Alma podía leer. El trono de raíz no es solo un lugar, dijo ella una tarde, con voz distante. Es una prueba. Un cruce. Un filtro de alma. Si llego allí sin saber quién soy, me destruirá. Pero si llego con la verdad, me volveré parte de su voluntad. Ateón se mantuvo en silencio, observándola. Día a día, la niña que salvó a un mendigo se transformaba. No en otra persona, sino en una versión más profunda de sí misma. Sus ojos comenzaban a reflejar más que emociones, contenían ecos de voces que nadie había escuchado en milenios. A veces, al tocar las paredes de la biblioteca, éstas se abrían solas, revelando pasadizos ocultos que llevaban a cámaras llenas de reliquias olvidadas. Una noche, mientras descansaban sobre un colchón de libros antiguos, Alma despertó de un sueño extraño. Había estado en un campo de guerra, pero no con miedo, sino con una corona de ramas en la cabeza y soldados de piedra a su alrededor, esperándola en silencio. En su pecho, una joya en forma de espiral ardía con cada paso. Todos la miraban como si fuera la señal. Como si fuera, su comandante. Soñé que dirigía un ejército, susurró. Ateón no se sorprendió. Ese no fue un sueño. Fue un recuerdo. ¿Un recuerdo? Pero nunca viví eso. No en esta vida. El silencio se hizo denso. Pero no era incómodo. Era sagrado. Alma comprendía cada vez más que la línea entre sueños, recuerdos y profecías se desdibujaba para ella. Lo que otros llamaban imaginación, en ella era simplemente memoria despertando. Días después, al salir de la biblioteca, encontraron la ciudad cubierta por una neblina negra. No era niebla común. Era densa como humo, pero sin olor. Cuando un pájaro la tocó, cayó como piedra al suelo. Ateón lo examinó y frunció el ceño. Esto viene del abismo de niebla. No deberían tener acceso aquí. No tan pronto. ¿Quién es? Los ecos del vacío. Criaturas que viven entre planos, alimentándose de lo que no se nombra. Solo pueden entrar si una puerta se abre, se volvió hacia Alma. O si tú estás despierta. Alma tragó saliva. Entonces yo soy la llave. Y la cerradura. Por eso debes aprender a controlar lo que llevas dentro. Porque si no lo haces, ellos lo harán por ti. Desde entonces, el entrenamiento cambió. Ya no solo le enseñaba a observar, sino a controlar. A contener. Alma debía aprender a cerrar su mente cuando los susurros del vacío intentaban infiltrarse. Aprendió a escribir símbolos de contención, a canalizar el calor de su cuerpo para encender runas y a dominar el silencio interior, ese lugar donde uno conversa consigo mismo, o con algo más. Pero una noche, mientras dibujaba una de esas runas, algo salió mal. Su dedo se deslizó en dirección opuesta, y la figura que se formó no era de protección, sino de invocación. El aire se tornó helado. Las luces temblaron. Ateón corrió hacia ella, pero ya era tarde. Del suelo surgió una figura alta, de rostro envuelto en vendas, con una corona de clavos oxidados. No tenía boca, pero cuando habló, su voz se sintió en cada hueso. Mieltar, al fin despiertas. La figura envuelta en vendas extendió su mano, y el aire tembló como si el universo contuviera el aliento. Alma retrocedió, con el corazón latiendo en su garganta, pero no por miedo, sino por reconocimiento. Aquella entidad, sin boca, sin rostro humano, despertaba en ella una memoria oculta, antigua como el eco del primer trueno. Tú, ¿me conoces?, murmuró Alma, sin saber de dónde le venían esas palabras. La figura asintió sin mover la cabeza. De su pecho se abrió un símbolo en espiral, idéntico al que ella había visto en sus sueños, en su alma, en el aire que rodeaba su sombra. Y entonces, todo el dolor, las preguntas, las visiones, el peso del misterio, cobraron sentido. Alma no era solo una niña. No era una elegida, ni una víctima, ni siquiera una simple guardiana. Ella era el recuerdo vivo de una era que el mundo había enterrado para protegerse de sí mismo.
Ateón se interpuso entre ellos, con la espada en alto, dispuesto a pelear aunque le costara el alma. No te la llevarás. Pero la figura habló otra vez, esta vez más claro, directo a su mente, a sus huesos, a sus recuerdos. No vengo a tomarla. Vengo a devolverle lo que es suyo. En un segundo, Alma cayó de rodillas. No por debilidad, sino porque algo dentro de ella se abrió. Como una flor dormida que al fin siente el sol. De su espalda brotó una ráfaga de energía dorada, como alas hechas de raíces vivas y constelaciones. Sus ojos se tornaron completamente blancos, y su voz cambió. Era la voz de 1000 ecos, hablando como uno solo. He recordado quién soy. La niebla negra que asfixiaba la ciudad se evaporó como si hubiera tocado el sol. Los edificios temblaron, y los relojes empezaron a andar en dirección correcta. En los árboles, las hojas muertas volvieron a su color, y los animales que se habían ocultado salieron de nuevo. La vida, por primera vez en décadas, se sacudía de su letargo. Alma se puso de pie. No como una niña indefensa, sino como Miltar, hija del vínculo perdido, heredera del trono de raíz. Sus pies tocaban el suelo con una vibración que hacía temblar el mundo espiritual, y su mirada, inocente y poderosa, alcanzaba dimensiones que los mortales ni siquiera sabían que existían. Ateón, aún de rodillas, bajó la cabeza. No por debilidad, sino por respeto. Él había visto crecer a esa niña, pero jamás imaginó la magnitud de lo que realmente protegía. ¿Qué harás ahora?, preguntó, con humildad. Alma extendió su mano, y de su palma surgió una flor dorada, la misma que había visto en sus visiones, símbolo del equilibrio entre el olvido y la memoria. Sanaré este mundo, dijo con firmeza. Pero no desde el poder, desde el recuerdo. Porque el verdadero peligro no es la oscuridad, sino el olvido. Cuando olvidamos quiénes somos, permitimos que las sombras decidan por nosotros. Las criaturas del vacío, aquellas que habían intentado corromper su alma, se arrodillaron en la distancia, no por obediencia, sino por rendición. Incluso ellas, nacidas del abismo, reconocían el poder de una verdad que no puede ser alterada, que la luz más pura nace en el corazón más pequeño cuando es sincero. Alma caminó entre ruinas y cenizas, y donde pisaba, nacían árboles, brotaban fuentes de agua, y los muros cubiertos de odio se agrietaban hasta caer. Su presencia era un puente entre lo que fue y lo que vendría. Ya no era una niña sola en un mundo roto, era la semilla de la restauración. En el último rincón de la ciudad, en el orfanato donde había sido ignorada y maltratada, se detuvo frente al espejo roto que tantos años reflejó su tristeza. Lo tocó con un dedo, y éste se reconstruyó solo. Pero no mostró su reflejo. Mostró el de una versión más joven de ella, frágil y asustada. Gracias, le susurró a su yo del pasado. Sin ti, jamás habría llegado aquí. Al alejarse, el edificio entero se elevó levemente del suelo. No con violencia, sino con gracia. Como si por fin dejara atrás su historia de dolor. La ciudad, lentamente, comenzó a despertar de su pesadilla. Las personas volvieron a salir, confundidas pero con esperanza. No sabían que había cambiado, solo sabían que algo dentro de ellos se sentía más vivo. Y cada noche, cuando el cielo se cubría de estrellas que ahora brillaban con más intensidad, muchos aseguraban ver una silueta cruzando los tejados, con una luz dorada en la espalda y una presencia que hacía vibrar los corazones. Ella no buscaba gloria, ni altares, ni coronas. Solo caminaba, hablaba con los que nadie escuchaba, curaba lo que nadie veía, y recordaba al mundo que incluso la oscuridad más profunda tiembla ante una chispa verdadera. Ateón permanecía a su lado, no como protector, sino como testigo de lo imposible. Cada día aprendía de ella, entendiendo que incluso los dioses pueden ser enseñados por el corazón de una niña. Y en lo más profundo del universo, en la cámara olvidada donde los primeros sellos dormían, una voz resonó con fuerza por primera vez en milenios. La heredera ha despertado. El ciclo se ha roto. El nuevo mundo ha comenzado.